escucha. Buenas tardes. No se escucha. Bueno. Hay que ver esto. ¿Se escucha, compañeros? Sí, Licenciado. sí, licenciado. Ponga. Ahí la cámara. Solo para esa cámara. ¿Se escucha, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. ¿Sí se escucha? ¿Se escucha, compañeros? Buenas. Buenas tardes, licenciado. Pero si está hablando, porque libre que ¿Se escucha, compañeros? Buenas tardes. Sí, ¿Alguna seña por ahí? ¿Se mira? sí, licenciado. Se mira bien. Sí, ahí sí me escuchan ellos, pero yo a ellos no. Eso es lo que aparece ahí. Voy a poner aquí. Voy a salir. cierre. Ténganme paciencia, compañeros, por favor. Vamos a arreglar eso. Cierre aquí. Vamos a ingresar de nuevo. ¿Se escucha, compañeros? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, claro. Buenas tardes. Gracias. A veces no sé qué es lo que pasa aquí. Puedo admitir aquí. Pero aquí estamos. Bien. A ver, ¿cómo estamos, compañeros?
¿Y hay quienes quieren exponer a hoy de una vez? ¿O se esperan para el viernes? Para el viernes, Lick. ¿Estamos listos? ¿Algún grupo ahí para el día de hoy? ¿O ya estamos? ¿O empezamos el viernes? Porque hay que empezar. Bueno, podemos empezar el viernes, no hay ningún problema ahí. El asunto es cómo van. Cuéntenme. Es solo como para tener alguna frescura de lo que van trabajando. Ya terminamos la investigación, Lick. Solo tengo que juntar toda la información y hacer las partes del trabajo. Y ya después vamos a hacer las diapositivas para la presentación. Las personas que van a exponer ya sabemos quiénes son y ya dije que formales, cámara encendida y saber lo que vamos a hablar. Yo considero que el día viernes le vamos a ir a dejar el trabajo, solo que lo termino hoy mañana y miércoles y jueves lo imprimo y lo paso. Ok, entiendo. Sí, Buenas tardes, licenciado. Igual forma mi grupo. Ya tenemos casi toda la investigación. Solo falta un par de compañeros que falta que nos envíe los temas que les mandamos, que nos hicieran el favor de investigar. Ya casi el trabajo ya está estructurado, ya las diapositivas solo nos falta un poco y ya solo falta lo de la exposición, que como voy a exponer yo, entonces estoy esperando para leer todo el trabajo y ver, ya en sí darme una idea de qué es lo que voy a exponer y todo eso. Pero no sé si va a querer que sea cámara encendida o eso, no sé, usted nos dio sus indicaciones. Ok. Miren, yo también no puedo limitar la creatividad del estudiante. Yo me recuerdo que el año pasado una alumna, una compañera, el licenciado me dijo, nosotros hicimos toda una presentación digital, parecía documental y bien acabado, interesante, y yo por supuesto lo valoro todo el esfuerzo que están haciendo. Ya dije que lo más importante es que cuando se esté dando la presentación es el empoderamiento de ustedes en cada una de las actividades que están como preparándose para el futuro. Pues no hay ningún inconveniente y de mi parte no hay ningún problema, pero siempre me permito preguntar por si hay alguna situación. Entonces empezamos concretamente el día viernes con las exposiciones, porque se nos va a venir ya. ¿Cuándo empieza la Semana Santa prácticamente? la otra semana, si no estoy mal, ¿no? Sí, la otra semana empiezan a suspenderse las clases. Sí, seguramente que sí. Y Semana Santa comienza el 3. Sí, la otra semana. Bien, vamos a continuar con lo que estábamos el último día. ¿Alguien me quiere recordar en qué nos detuvimos? Nos entretuvimos, estuvo interesante la clase. Fundamentalmente me quedé pendiente de una pregunta que hizo una compañera, o sea, me fui con la idea a mi casa. Yo vivo la cátedra y vivo este escenario que compartimos, pues, porque lo que estamos haciendo aquí es fundamentalmente encontrar entre nosotros una acción, ni siquiera acción, sino un contenido que nos permita tener efectivamente una situación bien clara de lo que tenemos. Vamos a hablar con Lilia. Vamos a ver, Lilia, por favor. Usted tiene la palabra. Muy buenas tardes. Perdone, voy en camino todavía, pero nosotros sí habíamos organizado para poder exponer hoy, aunque no sé usted qué dirá. Pero usted todavía va manejando. Sí, solo que las que van a exponer son otras personas de mi grupo. Empecemos, y es que a mí me interesa avanzar con la exposición, eso es todo. Pero si tenemos la oportunidad ahorita de avanzar, sería bueno que se presentara la coordinadora y entonces yo ya empiezo a manejar las anotaciones que tengo que manejar. Yo soy la coordinadora, pero no ha llegado, pero mi compañera Magalí es la que va a tomar el liderato. ¿Y están preparados? Pues
para eso se quedaron ya concluidos ya la presentación y todo para poder presentar ahora. Ya está presentando. Está bien. A ver, ¿quién se va a presentar entonces? Magalí García es la que va a hablar. Bueno, adelante Magalí, tú tienes todo el escenario. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes. Perdón, Magalí García, ¿verdad? Está bien que te quiera conocer así. No es necesario, por supuesto, pero es importante. ¿Qué tema es el que van a tocar ustedes? Nosotros vamos a dar la exclusión del pueblo quechí en Alta Verapaz, Guatemala. Quechí. Así es. Conozco ese pueblo en esa región. Bueno, Magalí, estudio el escenario ahí. Y por favor, atención, compañeros, porque todos, absolutamente todos, tenemos que tener este marco y aportarle a los trabajos. Vamos, por supuesto que vamos a avanzar con los trabajos. Ustedes no tienen la menor idea de lo que vamos a aprender de todo este escenario que tenemos aquí enfrente. Y entonces, como ser una primera participación, le estoy dando todo un escenario a Magalí para que tenga bien y va para todos el mejor concepto que tiene de la exposición y que sea un ejemplo para el resto de los compañeros ahí. Y ahí estamos. Magalí, usted tiene la palabra. Gracias, licenciado. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Es un gusto para nosotros el poder compartir acerca de la exclusión del pueblo quechí en Alta Verapaz. Este tema para nosotros nos ha dejado algo marcado en nuestras vidas, ¿verdad? Yo creo que cada tema que vamos a compartir nos va a dejar algo importante de este curso. En lo general, a mí, pues sí me ha dejado muchas cosas de aprendizaje que tal vez al ir indagando cada momento de ese tema, pues he aprendido nuevas cosas, ¿verdad? He enriquecido un poco mis conocimientos y lo poco que hemos también nosotros investigado. Esperamos también dejar con ustedes una huella, una marca para que podamos también ir cultivando, ¿verdad? Esos conocimientos que nos van a ayudar más adelante, ¿verdad? Entonces vamos a iniciar. No sé si me escuchan bien. De mi parte creo que sí. ¿Me escucha bien, compañero? Ok, muchísimas gracias, compañeros, por afirmar que sí me escuchan bien. Bueno, principalmente vamos a ver ahorita qué es la exclusión, ¿verdad? Yo creo que antes de iniciar un tema, pues lo importante es saber esa palabra por qué lo elegimos o por qué nos dimos la tarea de investigar la exclusión. Entonces, hemos investigado y si ustedes ven ahí en nuestra diapositiva, hay una marca, hay un corte. ¿Y qué significa ese corte o esas señales, verdad? Significa que la exclusión no es más que un fenómeno social que afecta a la sociedad, tanto políticamente como social y económicamente. Al ser una persona excluida, queda fuera de ciertos beneficios, accesos o beneficios o servicios importantes para su vida. Por ejemplo, yo pudiera decir en estos momentos que voy a excluir, por ejemplo, a los que tienen apellido López, ¿verdad? O por ejemplo, a los que tienen apellido Hernández. Entonces, yo los voy a excluir, los voy a sacar de la clase, ¿verdad? A esos le llamamos la exclusión. Y también podemos decir, ¿verdad?, que es cuando ocurre, cuando se trata de manera menos favorable, ¿verdad?, en comparación con otros, o si se acosa de forma, ¿verdad?, como se ve, donde vives, en lo que crees, o por otras razones, ¿verdad? A veces lo podemos ver visiblemente o evidente como en la discriminación, ¿verdad? Por medio de raza, etnia, nivel socioeconómico o sexo. Entonces, a eso, pues nosotros se va a dedicar este tema, ¿verdad? A cómo se da la exclusión en el pueblo quechí, ¿verdad? Cómo se ha venido dando, ha sido todo ese proceso
¿verdad? Para que vayamos nosotros. Si hubiera alguna duda, o alguna pregunta, las vamos a ir respondiendo al final, ¿verdad? Para que ustedes pues puedan levantar su mano y con mucho gusto pues estaremos respondiendo cada una de las preguntas. Por ejemplo, aquí nosotros vemos en la diapositiva que hay personas que traen traje típico. Entonces, muchas veces también por su forma de vestir, las personas son excluidas, ¿verdad? Entonces, también aquí por su color, yo les coloqué una figurita ahí donde es su color de tez. A veces, muchas veces discriminamos tanto en el área de trabajo. Entonces, a eso se refiere la exclusión. También vamos a decir que la exclusión a través de la Real Academia Española nos dice que es la marginación sistemática de personas privadas de los beneficios sociales al ser discriminadas, ya sea por pobreza, carencia, formativas o discapacidad. Entonces, era lo que yo les mencionaba, que aquí hay un concepto, ¿verdad? Una definición de lo que significa exclusión. Sigamos a la siguiente. Entonces, aquí yo les voy a hablar algo de los antecedentes del pueblo quechí. Y dice que el pueblo quechí es uno de los más antiguos que se conocen junto con los cachiqueles y los quechí, que fueron los 3 primeros. Dice que según los registros cerámicos del pueblo quechí, tienen un inicio 600 años antes de Cristo, a los alrededores, dentro de los cerros cercanos de los ríos Chicchoy, Polochic y Cobán. Hacia el año 300 y 700 se fueron formando sitios ceremoniales, aún se encuentran en las montañas del territorio hoy en día. Con el pasar de los años, alrededor del año 700 al 1200 después de Cristo, se han observado algunas influencias culturales por parte de los pipiles, toltecas y los chichiltecas. Al inicio del año de 1500, los pueblos vivían en comunidades. Aquí yo les coloco unas fechas. Ahí va a haber una fecha que quiero que pongan atención porque después yo voy a hacer una pregunta acerca de esa fecha. Dice que durante la época colonial, que fue en 1762, fueron sometidos por el poder español, ¿verdad? Y forzados a trabajar en plantaciones de cacao, tabaco y otros cultivos. La explotación y el abuso de la colonización provocó rebeliones y levantamientos indígenas, incluyendo la rebelión de 1762, dirigida por el cacique Juan Cortés, y la rebelión de 1820, liderada por el cacique Mariano Paredes. Esta fue una manera de que fueron explotados, ¿verdad? Dice que con la independencia de Guatemala en 1821, los quechí continuaron enfrentando la discriminación y la exclusión por parte del Estado y la sociedad criolla. La discriminación y la marginación se agudizaron durante el conflicto armado interno que azotó a Guatemala en 1960 y en 1996, en el que los pueblos indígenas, incluyendo los quechí, fueron víctimas de violaciones masivas de sus derechos humanos, incluyendo el genocidio, desaparición forzadas y desplazamientos forzados. En la actualidad, los quechí continúan luchando por la defensa de los derechos humanos y territoriales, así como la promoción y el fortalecimiento de la cultura y su lengua. A pesar de los desafíos, los quechí han logrado importantes avances en su lucha por la justicia y la igualdad, gracias a las organizaciones y las resistencias de su pueblo. Los españoles, al intentar conquistar el territorio, se toparon con una fuerte resistencia de parte de los quechí, ¿verdad? Entonces, dice que en 1928 los españoles quisieron conquistar la parte de los quechí, lo cual encontraron una fuerte rebelión.
dice que no es más cuando se unieron los españoles con los utugiles en el lago de Atitlán, así pudieron lograr capturar al cacique principal de los quechí. Un año atrás quedaron vulnerables al pueblo entero y fueron esclavizados. Y ahí comienza la violación de todos los derechos, de todo aquello que ellos tenían, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta acá, nosotros colocamos parte de su historia, parte de su religión, en la cual ellos se violaron todos esos derechos. Todavía hoy en día siguen violándose o excluyéndose de manera forzada algunos derechos. ¿Por qué? Porque no se están hoy cumpliendo las leyes, ¿verdad? Entonces también podemos ver la parte de la exclusión en el Código Penal, en el artículo 202 bis, el cual pues será más adelante desarrollado por mi compañera. Entonces vamos a hablar un poquito también de la historia del pueblo quechí. El pueblo quechí es uno de los grupos indígenas más antiguos y numerosos en Centroamérica. Los quechiles son parte de la familia lingüística maya y han habitado en la región de Guatemala, Belice, Honduras, desde los tiempos precolombinos. La historia de los quechí está ligada a los otros pueblos mayas que habitaron en Mesoamérica. Desde los quechí se asentaron en la región del Petén, en el norte de Guatemala, donde se desarrolla una civilización avanzada con una rica cultura, arquitectura y conocimiento astronómico. A lo largo de los siglos, los quechí se han expandido a otras regiones de Guatemala, como por ejemplo Belice, como Alta Verapaz, Izabal y Petén, donde actualmente se encuentra la mayor de su población. Por mi parte, ha sido un gusto el poder compartir estos datos, ¿verdad? Sigue mi compañera. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar con la exposición de... ¿Con quién va a hablar? Ingrid Subuyú. Ingrid. Vaya, pero está bien, Ingrid. Continúe, por favor. Gracias, licenciado. Vamos a hablar ahora de los derechos de los pueblos quechí. Los derechos de los pueblos quechí están protegidos por las leyes, por la ley constitucional, por las leyes que abarcan nuestro país, por los convenios internacionales, para garantizar el pleno goce de sus derechos. Vamos a mencionar algunos derechos de los cuales, siguiente, por favor. Derechos de los pueblos quechí. Tienen derecho a la tierra, derecho a la propiedad y al uso de sus tierras tradicionales y territorios, así como a la protección de los recursos naturales. Derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado. Esto quiere decir que ellos tienen que ser informados sobre las decisiones que se puedan tomar con proyectos y que puedan afectar a sus recursos naturales. Derecho a la participación política y cultural, participar en la toma de decisiones que afecten a sus comunidades y a preservar y desarrollar su cultura. Derecho a la educación, a una educación bilingüe e intercultural que refleje su cultura y su forma de vida. Tienen derecho a la salud. Esto quiere decir que tienen derecho a recibir una atención médica adecuada y a tener acceso a las medicinas tradicionales. Derecho a una justicia y a la reparación. Esto quiere decir que tienen derecho a recibir justicia por las violaciones de todos los derechos, incluyendo el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral. Vamos a tomar también unos conceptos básicos sobre el pueblo quechí. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre la lengua. La lengua quechí es una lengua tonal, lo que significa que el tono de la voz puede cambiar el significado de las palabras. Ellos tienen una cosmovisión que se basa en una visión holística de la vida que incluye
la relación de la naturaleza, los ancestros y los espíritus. Su religión tiene una mezcla de religión, de creencias prehispánicas y cristianismo. Ha incorporado elementos del cristianismo como la devoción a la Virgen María y la celebración de la Semana Santa. La agricultura. La agricultura es una actividad fundamental en la economía y la cultura. Su agricultura tradicional incluye lo que es el cultivo de maíz, frijoles y calabaza. Entre sus artesanías son conocidos por su habilidad para tejer textiles y bordados a mano, así como su habilidad para tallar piedra y madera. La vestimenta incluye ropa tejida a mano que se adorna con bordados y aplicaciones de colores brillantes. Las mujeres suelen usar faldas largas y blusas con mangas anchas, mientras que los hombres usan pantalones y camisas de manga larga. Sus tradiciones, ceremonias y rituales. Estas ceremonias incluyen la celebración del Año Nuevo Maya, la ceremonia de la milpa, que se realiza antes de la siembra de la cosecha, y la ceremonia de la caza, que se realiza antes de la temporada de caza, ¿verdad? En su danza y la música son una parte importante de la cultura, tienen una amplia variedad de danzas que se realizan en diferentes ocasiones, como la danza del venado, la danza de los pájaros, la danza de los diablos. La música quechí se basa en instrumentos tradicionales como la marimba, el tambor y la flauta. Siguiente, por favor. Estos son algunos conceptos básicos para que conozcamos un poco más lo que es el pueblo quechí. Vamos a hablarlo de la exclusión de los pueblos quechí, que es el tema que nosotros tuvimos a bien investigar. Como ya lo mencionábamos, la exclusión es la marginación sistémica de personas privadas de los beneficios sociales, la segregación que afecta a grupos específicos de la sociedad como minorías étnicas, religiosas y raciales. Al haber esta ruptura de la sociedad, los individuos o grupos de personas tienen condiciones desiguales o desventajosas en el acceso a sus derechos y a satisfacer sus necesidades. Siguiente, por favor. Como ya lo mencionaban anteriormente en la historia, con la llegada de los españoles, el pueblo fue esclavizado. A partir de ahí se viene un como detrimento del pueblo, por así decirlo. Guatemala es una sociedad multiétnica, pluricultural y multilingüe, donde conviven los pueblos indígenas maya quechí, xinca garífuna y los ladinos. Estos pueblos indígenas sufren de desigualdad y exclusión a consecuencia del racismo y la discriminación estructural. La impunidad, la corrupción, el crimen organizado, la intolerancia y la violencia política. Siguiente, por favor. Así como la exclusión social representan un serio peligro de retroceso en la vigencia efectiva del Estado de Derecho y restringe el pleno goce de los derechos humanos. El Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de Discriminación Racial expresó su preocupación por los efectos continuos de la discriminación estructural a la que se enfrentan los pueblos indígenas en Guatemala, que se manifiestan en altos índices de pobreza, exclusión social y obstáculos para el pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales y por la persistencia manifestaciones de discriminación social. El pueblo maya quechí representa a más de 1 millón de los habitantes de Guatemala, población pobre y que vive en áreas rurales de los departamentos de Alta Verapaz, Izabal y Petén. Ha sido excluido históricamente de la participación y del liderazgo e incluso de la vida política democrática de Guatemala sin representación del Estado. Siguiente, por favor. Durante el conflicto armado. Siguiente, por favor. Durante el conflicto armado se evidenció dramáticamente la exclusión y discriminación a la que fueron sometidos los pueblos indígenas en Guatemala. Los acuerdos de paz, en especial el acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, representaron una oportunidad histórica para superar
los flagelos de la exclusión y discriminación de los pueblos indígenas. Sin embargo, el incumplimiento de estos y de los compromisos a los cuales se llegaron continúa, ¿verdad? Continúa aumentando los niveles de exclusión, ya que no se lleva a cabo, no se ha llevado al pie de la letra o a cabo ninguno de estos acuerdos. Gracias, licenciado. Por mi parte, los dejo con mi compañera. Muy buenas tardes a todos. Voy a continuar. Muy bien. Adelante, compañera. ¿Cuál es su nombre? Karen de León, licenciado. Bueno. Muy bien. Vamos a hablar sobre la protección contra la exclusión. Esta se basa en fomentar la participación de las comunidades y los pueblos indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo comunitario, asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida, y también para promover el desarrollo económico de los pueblos y comunidades indígenas a través de la implementación de acciones orientadas a la capacitación y desarrollo de proyectos y la comercialización de los productos generados que vaya en línea con su cultura y valores. También asegurar el ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas en materia de alimentación, la salud, educación e infraestructura. Desarrollar mecanismos para que la acción pública dirigida a la atención de la población indígena sea culturalmente pertinente. También impulsar la armonización del marco jurídico. En materia de derechos indígenas, así como el reconocimiento y la protección de su patrimonio y riqueza cultural con el objetivo de asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra en el proceso de elaboración de un plan estratégico para el periodo 2023-2027. El nuevo plan será el principal instrumento de gestión institucional de la CIDH y establecerá los mecanismos prioritarios para cumplir exitosamente su misión, a fin de enfrentar los desafíos actuales y futuros que exige la atención y protección de los derechos humanos en el continente. La Asociación Estoreña para el Desarrollo Integral trabaja por construir una cultura de la solidaridad central a la persona y en la necesidad de lograr mejores y más dignas condiciones de vida, de trabajo, libertad y participación social para todos. El Consejo de Comunidades Indígenas Maya Quechí del municipio del Estor, Izabal y Panzós en Alta Verapaz es una de las organizaciones comunitarias que han nacido con el objetivo de presentar de forma legítima a las comunidades indígenas y en enaltecer sus costumbres y tradiciones. La organización permite alzar la voz de los ideales de dichos pueblos, fusionando la sabiduría de los abuelos y las nuevas ideas de los pobladores más jóvenes. Los consejos funcionan como organizaciones reconocidas por el Estado y se encargan de velar por la protección de las costumbres y tradiciones mayas, así como el buen uso de los recursos naturales. Por esta razón, ambos consejos de comunidades maya quechí están presentes en este proceso de consulta. Siguiente, por favor. Defensoría Maya. Aquí encontramos creación de una comisión de monitoreo sobre el racismo y discriminación, la creación del ente de consulta del pueblo maya y de los pueblos indígenas en Guatemala, democratizar el presupuesto general de la nación, definir una agenda común y una visión ideológica entre las organizaciones mayas e indígenas de Guatemala, el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas. También estamos viendo también nuestro cometido, que sería el Centro Provee Asistencia Legal de los Pueblos Indígenas de las Américas. La definición y de asimilación de los pueblos quechí, Alta Verapaz, Guatemala.
El pueblo quechí ha sobrevivido con algunas tradiciones que en la actualidad se han acoplado en la política y el ritmo de la vida de estos para perdurar. Algunos viven en pobreza extrema como no tienen oportunidad ante la desigualdad y el racismo. En la actualidad, la economía, sociedad y cultura crea un marco globalizado hacia la diversidad cultural, no directamente para los pueblos indígenas. Estos promueven en la sociedad el cambio y la asimilación para vivir en un mundo globalizado, cultural y económico, haciendo que los individuos de los pueblos indígenas se vean inmersos en sinfín de culturas, valores, rasgos, costumbres en las cuales el pueblo quechí debe fortalecer sus propias costumbres y tradiciones para no borrar su propia identidad. Asimilación y exclusión se observa en todas las esferas, como la propiedad de tierra, el acceso a los servicios básicos, las condiciones laborales, el acceso a la economía formal, el acceso a la justicia, la participación en instancias de toma de decisiones y representación en medios de comunicación y en el debate público. Etnocidio cultural, entendemos toda represión, deslegitimación o exterminio de los rasgos culturales de los pueblos indígenas, entre ellos el quechí, aunque sus miembros sobrevivan como individuos. Este proceso de destrucción de la cultura de un grupo étnico a través del cual se niega el derecho a promover, disfrutar e incentivar las tradiciones, así como desarrollar el arte, las raíces e incluso la lengua nativa, en el caso del pueblo quechí en Alta Verapaz, Guatemala. Siguiente, por favor. La asimilación. La asimilación es el proceso por el cual los miembros del pueblo quechí, como grupo étnico minoritario, van perdiendo ciertas características culturales que los diferencian del grupo cultural dominante en Guatemala. Todos los pueblos que tuvieron que asimilar algunas costumbres españolas y tradiciones, esto se dio de forma forzada. Otro ejemplo sería en el tiempo del conflicto armado interno, los quechíes se vieron obligados a abandonar sus trajes típicos y algunas costumbres y su idioma para poder sobrevivir. La asimilación cultural puede ser asimilación voluntaria y asimilación forzada, dependiendo de la forma como el grupo étnico minoritario forma parte de la sociedad a la que se integra. La asimilación voluntaria dice que los pueblos han aceptado las condiciones del grupo dominante, quienes rigen como cultura diferente al lugar de su procedencia, como resultado de situaciones provocadas por la conquista de la guerra interna, los desastres. En la actualidad, el pueblo quechí ha luchado por rescatar sus raíces, pidiendo al Estado que se respeten sus derechos como pueblo nativo de Guatemala. Este es un modelo que implica la negación de identidad y culturas propias, se asienta sobre la vulneración de los derechos humanos, en especial el derecho a vivir según sus creencias, culturas y religión. La asimilación forzada. La que sufrió el pueblo quechí cuando se produjo el Estado determinado, el proceso de colonización, tratando de exterminar por negación total de la identidad cultural de esta minoría, presentando su cultura como inferior e inconveniente. Una asimilación cultural forzada ocurre cuando el Estado o conquistadores obligan al pueblo quechí en Alta Verapaz a conformarse y comportarse conforme a la imposición. La asimilación étnica se trata de la pérdida de precisos elementos culturales y tradicionales como el modo de vestir, el lenguaje y las relaciones sociales y económicas del grupo quechí. Esto genera profunda crisis que pueden perdurar en el tiempo. El origen de la palabra etnocidio. Este concepto fue presentado por Robert Aulin entre 1968 y 1970, partiendo de la denuncia de genocidio cultural que hizo Jean Maluir en 1968 para referirse a la liquidación de culturas indígenas. El etnocidio es un proceso
en el que desaparece radicalmente la cultura de un pueblo. Esta liquidación cultural es provocada por la opresión de un eje dominante, reemplazando sus creencias y prácticas religiosas, así como hábitos alimenticios, vestimentas, símbolos y economía, con el objetivo de cambiar forzosamente las costumbres indígenas, implantando a un modelo social nuevo. El genocidio no se dio en Guatemala, ya que no se terminó con las culturas indígenas en su totalidad en Guatemala, a pesar de tanto sufrimiento de los quechí. En Alta Verapaz han mantenido sus costumbres y tradiciones, exigiendo a los gobernantes que se respeten sus derechos. Siguiente, por favor. En el genocidio suceden diferentes tipos de violencia, tales como las que se dieron en el pueblo quechí en Alta Verapaz, que son el despojo de las tierras del pueblo quechí, las agresiones verbales y físicas que han sufrido por los años los quechí, los trabajos forzados que se dieron en años anteriores sufridos por los quechí en Alta Verapaz. El pueblo quechí se ve obligado a adaptarse hablando idioma español y dejando su idioma materno para acoplarse en la vida cotidiana. También tenemos las formas de asimilación y genocidio en Guatemala del pueblo quechí. Tras quedar vulnerables después de la conquista española, el pueblo quechí entero fue esclavizado, pese a haber dejado un pelotón de soldados españoles en Cobán. Se dieron a la retirada por constantes ataques de defensa quechí. Tras la llegada de la evangelización católica, buscó un intento de acercamiento menos violento contra la comunidad, utilizando la religión de forma de asimilación y una forma de genocidio, puesto que en los pueblos quechí tuvieron que dejar su religión politeísta y adaptarse al catolicismo. Los religiosos entregaban a las autoridades indígenas elementos imponiendo su educación para que ellos se le entregaran a su pueblo. La masacre de Panzosa el 29 de mayo de 1978, donde el ejército de Guatemala atacó de forma directa a varios campesinos mayas quechí que participaban en una marcha contra los abusos de las empresas transnacionales y terratenientes locales que operaban en la región de Alta Verapaz, en el cual murieron 53 personas y 47 resultaron heridas, bajo los intereses de los terratenientes de la zona del Polo Chic y apoyados por el Estado de Guatemala. También tenemos el pueblo quechí se estableció aproximadamente 600 años antes de Cristo en los alrededores de algunos cerros cercanos de los ríos Chichoy y Polo Chic. Ellos eran gobernados por caciques que a su vez dependían de un gran señor elegido por todos los principales, los cuales establecieron comunidades en donde los habitantes ocupaban varias leguas de distancia entre sí. También tenemos la exclusión, el racismo y la discriminación hacia los pueblos indígenas en Guatemala. No ha cesado. Claro ejemplo se dio con el alcalde municipal de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, en el 2020, quien fue víctima del actual presidente Alejandro Yamatei cuando esperaba reunirse con todos los alcaldes por la catástrofe que en ese entonces azotaba al país. Y quedó registrado un video, caso que fue mal visto y repudiado por la sociedad guatemalteca. Siguiente, por favor. También tenemos qué es etnogénesis. Se le denomina así al proceso de construcción histórica largo de nuevas formas de identidad cultural y étnica. El núcleo quechí fue el área central de las misiones dominicas de la Verapaz y el punto desde el cual se llevaba a cabo las reducciones a los pueblos, un proceso que consistía en reubicar en poblados a la usanza española a poblaciones que vivían en dispersas. Tanto los quechí tenían una larga tradición de organización territorial semidispersa y la reducción tuvo que darse varias veces para asegurar su éxito, siempre incompleto. También tenemos la cosmovisión y espiritualidad de la comunidad indígena maya quechí.
Esta es una forma propia de vivir y de pensar, así que todo lo que existe en el entorno tiene vida y por consiguiente hay que rendirle ofrendas. Estas ofrendas eran desde una casa, una gallina, hasta la persona misma, los cerros, los valles, las enfermedades, las obras, las siembras y los eventos especiales. La espiritualidad maya está presente en todas las acciones del ser humano, de manera que se concibe lo sagrado en todo lo que se ve y se toca. De ahí viene el respeto a la vida, y su ejercicio es resultado de los niveles de madurez que se va adquiriendo los abuelos portadores de dicho legado. También tenemos los Kekchi contaban dentro de organización civil con un cacique de caciques. Este cacique gobernaba libremente a su albedrío. Por esta razón, los señoríos Kekchi tenían leyes y costumbres que diferían de los demás pueblos de Guatemala. Los grandes señores o caciques de las comunidades formaban un consejo supremo. Este consejo se reunía en fechas especiales en la casa del cacique. Después los de los caciques habían sacerdote mayor, el último cacique Kekchi, Pop Bats, el municipio del Estor y Zabalpanzos, Alta Verapaz conformaba con un 95% de miembros del pueblo Kekchi. El Estor y Zabal con 160 comunidades, entre ellas la mayoría indígenas maya Kekchi. Geográficamente y políticamente dividía en 12 microrregiones, Panzós, Alta Verapaz, con 150 comunidades, entre ellas la mayoría indígenas maya Kekchi. También tenemos los Kekchi viven actualmente en Alta Verapaz, parte de los departamentos de Quiché e Izabal y el sur de Petén y Belice, una zona que es montañosa, quebrada y fría, la otra plana y caliente. De esta forma se describe la comunidad Kekchi, Alta Verapaz, la antigua Tezulutlán. Está formada por montañas de más de metros de altura. El clima va de frío a templado. Y uno de los cerros más importantes es el Cahuashucanev, cordón umbilical de la tierra. Algunos de los ríos que atraviesan comunidad quiché son Sechactuá, Eilabá, Chajamoch, Chibuch y entre otros. En esta comunidad se marcan 2 estaciones del año, que sería el invierno desde mediados de mayo hasta enero del siguiente año, y el verano, febrero, marzo y abril. Y le toca a la siguiente. Buenas noches, licenciado. Me presento, soy Patricia Ábalos. Y yo les voy a hablar, ¿verdad?, sobre los compañeros. Gracias. Adelante, Patricia, adelante. Como podemos observar en la diapositiva, nos indica que tenían expresión legal de formas de posesión de la tierra. Constituyen el régimen de la partida del régimen, no miro muy bien, ahí estamos, del régimen agrario colonial. El señorío ejercía la corona española sobre todas las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre la tierra. No se les dio a los conquistadores españoles, ¿verdad? Solo podían recibir tierras del nuevo y verdadero dueño. Toda propiedad sobre la tierra provenía directa o indirecta de una concesión legal real. Los señoríos, los Kekchi, contaban dentro de su organización civil con los caciques de caciques, jefes de algunas tribus indígenas. En los caciques gobernaban liberalmente y a su albedrío, por tal razón que los señoríos Kekchi tenían leyes y costumbres que diferían de los demás pueblos de Guatemala. Los grandes señores o caciques de las comunidades formaban un consejo supremo. Este consejo se reunía en fechas especiales en la casa de los caciques de caciques. Después de los caciques había un sacerdote mayor. El municipio del Estor y Zabal
y Panzos, Alta Verapaz, conformado por un 95% de miembros de los pueblos quechí. En Alta Verapaz, con 150 comunidades, entre ellas la mayoría indígenas maya quechí, geográfica y políticamente dividida en 9 regiones. También hoy se encuentra un consejo de comunidades indígenas mayas quechí. La siguiente, por favor. Les vamos a platicar también sobre la tierra como aliciente. El principio fundamental de la política agraria, o llamada también india, en los relativos al agro se encuentran expresados en el señorío que ejercía la corona de España sobre las tierras de las provincias conquistadas en su nombre. Este principio no era otra cosa que el derecho de conquista. También la conquista fue esencialmente un proceso violento de apropiación. Este proceso económico, por ende, suprimió automáticamente el derecho de propiedad de los nativos sobre sus tierras, porque no se dio automáticamente a los conquistadores como podría suponerse. La región centroamericana, territorio pobre en metales preciosos, la concepción de tierras y de control sobre los indios fueron los principales alicientes empleados en aquel periodo. Con mayor claridad, lo manifiesta la Real Cédula de Fernando el Católico, fechada en Valladolid el 18 de junio de 1513, incorporada después de la recopilación de leyes indias. Siguiente, por favor. Las consecuencias de la exclusión de los pueblos quechí. El pueblo quechí forma parte de las etnias de nuestros países, un grupo indígena organizada por comunidades e integrada por comités que tratan de encontrar mejoras para la comunidad, que se encuentra limitada al acceso o no tienen acceso a la educación, servicios básicos, así como las tierras propias, lo que nos obliga muchas veces a ser nómadas, ya que son constantemente desalojados de las tierras. Su falta de educación y poco acceso de las mismas no les proveen un futuro mejor, condenados a vivir parcialmente, a ser agricultores, a trabajar para otras jornadas extenuantes y mal pagadas. Siguiente, por favor. La regulación legal de los pueblos indígenas, pueblos quechí. Como podemos ver en las diapositivas, nos indica que durante la historia nacional, la población maya ha sido tratada de maneras distintas, identificándose para explicar el desarrollo histórico en 5 periodos. El número 1, desde la conquista española a la formación del Estado liberal en 1871. El inciso 2, a partir de la Revolución Liberal en 1944. Inciso 3, de la Revolución de Octubre hasta finales de la década de 1950. Inciso 4, de finales de la década citada antes hasta fin de dictaduras militares de 1984. Y el último inciso, que es a partir de 1985 a la fecha, año en que entra en vigor la nueva Constitución que señala que el Estado reconoce, respeta y promueve las formas de vida, costumbre, tradiciones, idiomas y formas de organización social de las comunidades indígenas. Siguiente, por favor. Como podemos ver, acá en la Constitución Política de la República encontramos varios artículos que establece el artículo 57, el derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente de la vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. Otro ejemplo que vamos a encontrar es el artículo 58, que estipula la identidad cultural, que se reconoce el derecho de las personas y de las comunidades a su identidad cultural de acuerdo con su valor, su lengua y sus costumbres. El artículo 66 también establece protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos grupos étnicos, entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbre,
tradiciones, forma de organización social, el uso de traje indígena de hombre y mujer, idiomas y dialectos. Vamos a hablar sobre el convenio 169. El artículo 3 establece que los estados partes condenan especialmente la segregación racial y el apartheid y se comprometen a prevenir, prohibir y eliminar en los territorios bajo su jurisdicción todas las prácticas de esta naturaleza. Siguiente, por favor. El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, el artículo 3, Identidad de los Pueblos Indígenas, inciso 1, indica el reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas es fundamental para la construcción de la unidad nacional basada en el respeto y ejercicio de los derechos políticos, culturales, económicos y espirituales de todos los guatemaltecos. El inciso 2 indica que la identidad de los pueblos es un conjunto de elementos que los define y a su vez los hace reconocerse como tal. Tratándose de la identidad maya, que ha demostrado una capacidad de resistencia secular a la asimilación, son elementos fundamentales. Inciso A, la descendencia directa de los antiguos mayas. Inciso B, idioma que provienen de una raíz maya común. Inciso C, una cosmovisión que se basa en la relación armónica de todos los elementos del universo, en el que el ser humano es solo el elemento más, la tierra es la madre que da la vida, y el maíz es el signo sagrado eje. Su cultura es cosmovisión que se ha transmitido de generación en generación a través de la producción material y escrita por medio de la tradición oral en la que la mujer ha jugado un papel determinante. Inciso D. Una cultura común basada en los principios estructuras del pensamiento maya, una filosofía, un legado de conocimientos científico y tecnológicos, una concepción artística y estética propia, de memoria histórica, colectiva, propia, una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes, y una concepción de la autoridad basada en valores éticos, morales, y el inciso E, que es la autoidentificación. Siguiente, por favor. Los acuerdos sobre los aspectos socioeconómicos y la situación agraria, el artículo 1, a partir de la concentración social. Para profundizar la democracia real, funcional y participativa, el proceso de desarrollo económico-social debe ser democrático y participativo para abarcar, inciso A, la concentración y el diálogo, entre los agentes de desarrollo socioeconómico. Inciso B, la concentración entre los agentes y las instancias del Estado en la formulación y aplicación de las estrategias y acciones de desarrollo. Inciso C, la participación efectiva de los ciudadanos en la identificación, priorizando la y solución de sus necesidades. La ampliación de la participación social es un baluarte contra la corrupción, los privilegios, las distorsiones de desarrollo y el abuso de poder económico y político en la detrimento de la sociedad. Por lo tanto, es un instrumento para erradicar la polarización económica, social y política de la sociedad. Además de constituir un factor de democratización, la participación ciudadana en el desarrollo económico y social es indispensable para el fomento de la productividad y del crecimiento económico, para una mayor equidad en la distribución de la riqueza, para la calificación de potencial humano. Esto permite que asegurar la transparencia de las políticas públicas, su orientación hacia el bien común y no intereses particulares, la protección efectiva de los intereses de los más vulnerables, la eficiencia en la prestación de los servicios y, por ende, el desarrollo integral de la persona. Siguiente, por favor. Vamos a hablar sobre las comunidades. Al promover una reforma del Código Municipal para los alcaldes auxiliares sean nombrados por el alcalde municipal, han tomado en cuenta las propuestas de los vecinos en cabildo abierto.
los municipios. Propiciar la participación social en el marco de la autonomía municipal, profundizando el proceso de descentralización hacia los gobiernos municipales con el consiguiente reforzamiento en sus recursos técnicos, administrativos y financieros. Establecer y ejecutar en breve plazo la concentración y la Asociación Nacional de Municipalidades, un programa de capacitación municipal que sirve de marco para los esfuerzos nacionales y la cooperación internacional en la materia. Dicho programa enfatizará la formación de un personal municipal especializado en la ejecución de nuevas tareas que corresponden al municipio como resultado del proceso de descentralización, con énfasis en las tareas de ordenamiento territorial, catastros, planificación municipal, administración financiera, gestión de proyectos y capacitación de los organizadores locales para que puedan participar efectivamente en la resolución de sus necesidades. En los departamentos es promover ante el Congreso una reforma de la Ley de Gobiernos de los Departamentos de la República, al fin del que el gobernador departamental sea nombrado por el presidente de la República, tomando en consideración los candidatos propuestos por los representantes no gubernamentales de los consejos departamentales de desarrollo. En las regiones regionales, regionalizar los servicios de salud, educación y cultura de los pueblos indígenas y asegurar la plena participación de las organizaciones indígenas en el diseño e implementación de este proceso. FODIGUA 2015. Siguiente, por favor, Magali. Muchas gracias por su atención. Esta fue la exposición que tuvimos los compañeros. Un aplauso para los compañeros. Gracias, licenciado. Licenciado, ahí me disculpo tal vez por lo extenso que estuvo la presentación, ¿verdad? Pero sí queríamos abarcar y queríamos que se entendiera bien del tema que estábamos exponiendo. Entiendo. Hay un escenario, Carmen. ¿Quién Carmen? Carmen levantó la mano. Dicen los de la clase que a Pati le falta el beso para los fans, dice. Que solo decía siguiente y lo flechó, dice esos cuates, ¿verdad? Está bien, Cristian, está bien. Yo quiero enfatizar algo. El trabajo, la exposición, claro que le llevó 1 hora y nos va a quitar todo el tiempo del mundo y en las próximas no lo debiéramos de manejar 1 media hora, pero ¿por qué lo dejé? Quiero ser honesto, desde el inicio me di cuenta de que sí hubo un acercamiento a consultas bibliográficas oportunas, importantes y que dan como sentido. Yo me preguntaba a sí mismo por qué diablos, fíjense lo que estoy diciendo, por qué diablos no vienen a dar la clase mejor. Es decir, un concepto amplio, profundo, pero viene aquí lo que más me animaba es el hecho de que nosotros como estudiantes, como pueblo, como guatemaltecos, es desconocer, especialmente la juventud, todo el proceso que se ha venido generando en ese escenario de, como dice exactamente la compañera, ese manejo de la exclusión. Ese es un escenario que no puede manejarse solamente como un concepto, sino que tiene toda una definición histórica que proviene en el mismo desarrollo del proceso de la conquista, pero antes del proceso de la conquista estamos hablando de los antecedentes de los pueblos. Hay un escenario que sigue siendo importante para el país, cómo es que en nuestra nación todavía la práctica oficial para que no hayan reconocimientos ya establecidos constitucionalmente. En la última clase que hablábamos precisamente que la Constitución plantea la identificación cultural y ese eran los cuestionamientos que teníamos. Realmente
constitucionalmente dice que hay una libertad cultural, que hay una libertad religiosa, que hay una protección a la artesanía y a las industrias autóctonas, que hay un respeto a los migrantes, a los trabajadores migrantes y efectivamente una definición de decir que en la Constitución se protegen precisamente las tierras que están en posesión de las comunidades. Estos temas formales que plantea la dinámica formal, todo esto que ustedes hoy lo valoran, tuvo precisamente su definición y el haberse plasmado en estos escenarios formales de la ley por la lucha planteada precisamente por los pueblos del mundo. Decía el convenio 169, empieza a generar un despertar. No estoy diciendo que no hubieron luchas, al contrario, lo que están planteando las compañeras es algo importantísimo. Un pueblo que se resistió a entregarse, un pueblo que resistió a entregar su religión, un pueblo que resistió a entregar su cultura, entregar sus mujeres, que era una parte de los temas, era, o es más bien dicho, cómo en los años los procesos de asimilación han permeado efectivamente, porque se llevan escenarios a esos pueblos fuera de su cultura, con un irrespeto a su cosmovisión, con un irrespeto a sus costumbres, con un irrespeto totalmente a su legalidad. Entonces, yo me siento cómodo ahorita en el sentido que el trabajo, este primer trabajo extenso, como dice Magali directamente, pero que afortunadamente creo que nos dejó bastantes. En lo personal estoy muy satisfecho del trabajo. Fíjense lo que estoy hablando. Un trabajo eficiente y lo vamos a tener como parte de lo que nos permita continuar con lo que tenemos ahí. No sé si tienen preguntas, compañeros, porque es importante. Veo que todo el mundo está ahí alegórico con querer presentar algo. Ya no va a haber la presentación de otro grupo porque ya creo que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, Luis Fernando, tú tienes la palabra. Gracias, licenciado. Solo quisiera hacerle una pregunta, bueno, que la pudiera contestar. Si me podrían definir si, por ejemplo, lo que es exclusión y marginamiento tiene alguna similitud o puede ser un sinónimo. Yo lo valoraría que tiene un sinónimo. Lo valoraría en ese sentido. Hay temas hasta que se pueden confundir. ¿Qué es una exclusión? Es un marginamiento, es una exclusión, es una segregación, es apartar a la gente de los modelos políticos, culturales y sociales que se tienen en la dinámica diaria de la sociedad. Un campesino, dice que estoy hablando de campesino, no digamos al indígena, porque son dos variantes diferentes, pero cuando hablamos del indígena como tal, no tiene acceso por solamente su presencia a escenarios formales del Estado como tal. Claro que los ha tenido, Berché los tenía ahí a las compañeras como presentadoras y de un folclore, pero ese era no lo que estamos aprendiendo en esta clase, sino rompiendo ese valor autóctono que nos han metido, que debemos de apreciar solo en ese valor de la autonomía, sino que lo que debemos de apreciar es el conocimiento que la lucha continúa, son seres humanos, que ni se ha trasladado, ni ha pasado mucho tiempo, y no podemos dejar de pensar el Holocausto, especialmente en el tema de Cobán, con las diversas masacres que se dieron efectivamente en esa área de un pueblo rebelde, un pueblo que no quiso dejarse, y sin embargo han sido golpeados militarmente, sea por temas de la guerra, por temas de política. Yo entiendo, por ejemplo, en ese último escenario que las compañeras plantean, por ejemplo, de que diversas organizaciones han planteado el multilateralismo, la multinacionalidad, la multiculturalidad, como la parte esencial de romper, diríamos, las desavenencias sociales en esta sociedad que tiene tantas diríamos, estructuras sociales
en todo el país. Pero no podemos dejar de ver que el planteamiento va en función de un razonamiento histórico hasta llegar hasta las nuevas modalidades que se plantean porque entre comillas, porque sí existen coberturas legales constitucionales a favor de los pueblos, que existe cobertura legal internacional a favor de los pueblos, pero el tema es la dinámica entre lo positivo y lo vigente. Tenemos disposiciones positivas, la Constitución es eso, una Constitución positiva, es una ley positiva. Se cumple. Ese es el tema. No se cumple. Ese es el tema. Entonces tenemos una Constitución positiva, pero que no es vigente. Y prueba de ello es que en la forma en que definieron los compañeros el estudio, me pareció loable, interesante, porque recoge la lucha de un pueblo enorme como el pueblo quechí. Y bueno, reitero mis felicitaciones porque me parece que fue un trabajo adecuado e importante. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tenía aquí precisamente, mencionaron ahí, yo tengo en la primera disposición legal, este es una revista de la facultad de hace muchos años, eso no lo van a encontrar, 448 años de legislación agraria. Y en esta está precisamente, me soy privilegiado de tener esto. No me preguntan cómo lo adquiría ni me recuerdo. Pero ustedes pueden entender, por ejemplo, en la primera, dice de la venta, composición y repartimiento de tierras solares y agua, solo voy a leer un par de líneas, dice. De don Fernando V de Valladolid, el 18 de junio y 9 de agosto de 1513. Porque nuestros vasallos se alienten al descubrimiento y población de las Indias y puedan vivir cuando se refieren porque nuestros vasallos se refieren a nuestros españoles, a nuestra gente, se alienten al descubrimiento y población de las Indias y puedan vivir con la comodidad y conveniencia que deseamos, es nuestra voluntad que se puedan repartir y repartan casas, solares, tierras, caballerías y peonías a todos los que fueran a poblar tierras nuevas en los pueblos y lugares que por el gobernador de la nueva población les fueran señalados. Esa es una disposición legal del rey. Y sobre ese fundamento es que se define toda las condiciones sociales y las estructuras hoy formales, no formales, reales, porque esa es una composición de todos los pueblos diseminados, excluidos, segregados. Y el proceso ese de que nos acerca a construir un modelo que no es el nuestro, es una asimilación dada con todavía los escenarios propios de la imposición de los gobiernos europeos o de los pueblos españoles como tal. Eso es lo que plantea precisamente este trabajo. Y reconozco que me parece ahí. Quise leer esto es exagerado. Si pudiéramos definir, por ejemplo, lo que dijo precisamente, decía aquí el mismo Ernesto Che Guevara, decía que próximo y luminoso podría aparecernos el porvenir de 2 o 3 ovarios Vietnam florecieran sobre la superficie del globo con su parte de muertos y de inmensas tragedias. Pero plantea aquí, cuando ocurrió la invasión norteamericana, traté de formar un grupo de jóvenes semejantes a mí para combatir a los aventureros de la United Fruit. En Guatemala era necesario combatir y sin embargo casi nadie combatió, era necesario resistir y sin embargo casi nadie quiso hacerlo. Solo eso es como para ir teniendo ustedes un criterio y una imagen que hay unas definiciones históricas que las desconocemos totalmente. Hasta yo desconozco muchas cosas, pero la intervención de los compañeros
para el resto de compañeros les abre la expectativa del trabajo oportunamente. Tienen la palabra, compañeros. ¿Alguien más? O que quiera felicitar a los compañeros. Bueno, de mi parte, ya estamos terminando la clase. Este trabajo, ténganlo en cuenta, lo vamos a trasladar para que sea parte del tema. Felicitaciones de nuevo a los compañeros y compañeras. Nos permitimos un aplauso para ustedes, compañeros. Bravo, bravo, bravo. Bravo, compañeros. Felicidades, compañeros. Felicidades, compañeros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los que quieren a la Pati, hablen pues, muchachos. No, gracias ahí por la atención que nos tuvieron. Como digo, tal vez sí nos extendimos un poquito, ¿verdad? Pero creo que fue necesario el extendernos para que entendiéramos muy bien del tema que estábamos platicando. Buenas noches y muchas gracias por su participación y a todos los compañeros. Gracias. Gracias, feliz noche. Gracias.